Bueno, antes de comenzar, notarán que mi personaje ha sufrido una actualización. Solo ignórenlo o aprécienlo. Amo Chile, no tienen idea de cuánto amo Chile. Desde que vi por primera vez 31 minutos, siempre he querido ir a Chile. En 2015, cuando la Copa América se celebró en Chile, una marca de cereal regalaba viajes a Chile. Y no tienen idea de cuánto cereal comí ese mes. Era tanto cereal que solo de ver una caja de corn pops me siento con náuseas. Entonces se imaginarán la emoción que sentí cuando tramité mi pasaporte, la emoción que sentí cuando iba en el auto al aeropuerto, la emoción que sentí cuando iba en el avión. Pero esa última se extinguió rápidamente porque son 8 horas de vuelo y en las primeras 3 ya me quería morir. Por lo menos había películas y la comida no estaba mal. Como algunos ya saben, yo tengo un novio chileno, y era la primera vez que lo veía. Y hacer que alguien del internet te recoja en el aeropuerto suena muy peligroso. Y lo es, no lo hagan. Entonces imagínense el pánico que sentí cuando salí de migración y él no estaba ahí. Afortunadamente un extraño me prestó su teléfono y logramos encontrarnos. De camino a mi hostel, el chofer nos perdió en el centro de Santiago. Pero llegamos sanos y salvos. Al llegar a recepción y pagar mi reservación, rechazaban mi tarjeta. Pero tenía dólares suficientes para pagar y estaba poniendo música de Taylor Swift en la recepción. Así que me quedé sin efectivo, pero por lo menos no me quedé afuera como una vagabunda. Dorian estaba tan emocionado de verme que llenó una mochila completa de alfajores y pastelitos. Algo que me parece interesante de Chile es que aunque impusieron la tendencia de las etiquetas negras, en el supermercado venden tiras de alfajores y tiras de gansitos y son ridículamente baratos. El año pasado habíamos tenido una discusión de que si el gansito mexicano era mejor que el gansito chileno y la verdad, el mejor gansito es el colombiano. De hecho, una de mis amigas de la universidad en mi cumpleaños me obsequió un paquete de 6 gansitos colombianos. ¡Saludos, Camila! Volviendo al tema, el segundo día lo primero que hice fue ir a un cajero automático, donde sí aceptaron mi tarjeta. Fuimos a Bellas Artes, chileno, y fotografía de estatuas chilenas, y vimos arte contemporáneo, chileno. Comimos comida taiwanesa, me dio un ataque de ansiedad en una juguetería junto a la Moneda. Siempre soy buena para avergonzarme a mí misma, pero nunca lo había hecho en el extranjero. Conseguí un Monopoly chileno. Por 100 pesos chilenos conseguí un juguete para golpear a mi novio y lo llamé el castigador de pololos. El día 3 subimos el Cerro de Santa Lucía, lo que al principio parecía una buena idea, pero también fuimos al Museo de Pablo Neruda caminando. No sé si fue el esfuerzo físico o el cambio de alturas, pero me sentí tan mal en el museo que apenas si podía concentrarme en los mejores aleros que había visto en mi maldita vida. Igual los compré. Y de camino al hostel vimos un Oxxo. Esto puede ser muy común para los mexicanos, pero en Chile es algo nuevo y novedoso. Me sentí como en casa. El día 4 planeábamos ir al Costanera Center, pero antes desayunamos pastel, o torta. Allá le dicen torta, pero lo único que me viene a la mente al decir torta es cualquier cosa dentro de un bolillo. Si metiéramos pastel dentro de un bolillo sería una torta de torta. Me gustaba mucho esa cafetería donde desayunamos porque podías dibujar en los manteles, así que dibujé 2 pequeñas banderitas de México y Chile. En fin, llegamos al Costanera, comimos muchas papas fritas y ¿sabían que los cafés chilenos no tienen receta secreta? Es puro crujipollo, a nadie le gusta el crujipollo. Además, en todos los restaurantes por alguna razón venden empanadas. Después de eso entramos a una cabina fotográfica a tomarnos fotos cursis y cenamos sushi. Aunque Dorian aún es muy gallina para probar el sushi. Like si quieres que Dorian pruebe el sushi. Oli, de nuevo. Estoy cansada. Estoy muy cansada. Me la he pasado editando día y noche. Sí, la verdad. Ya me cambió por un polvo de cartón esos videos. Y yo les agradecería mucho que compartieran mis videos porque me faltan la mitad de horas de visualización para la monetización. Y de verdad, quisiera sentir que estoy trabajando por algo más que amor al arte. En fin, Pues sí. gracias por ver mis videos.
Como siempre, pueden seguirme en redes sociales. Compártanlo, en serio. Y si quieren hacerme un fanart, porque ya se me acabaron los fanarts que poner, se los agradecería. Bye.